Muy buenas tardes, mi nombre es Adi Galván Rodríguez, del curso de Ingeniería Industrial, el programa de Ingeniería Industrial, curso 100-414-41, matriculado en el CEAD Valledupar. Hoy vamos a tratar sobre los conceptos de física electrónica, conceptos básicos de electricidad. Sabemos que la electricidad es universalmente ligada a nuestra vida diaria. Para ello para comprender los estudios, tenemos que aprender unos conceptos básicos de electricidad, ya que a través de ellos nos permiten precisar, estudiar y predecir las diferentes formas o comportamientos de la electricidad. Conceptos básicos de física electrónica: concepto de carga eléctrica, concepto de diferencia de potencial, concepto de intensidad de corriente, concepto de densidad de corriente y concepto de resistencia eléctrica. El concepto de carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia que describe su capacidad para interactuar con otros cuerpos cargados. La unidad de medida de la carga eléctrica es el coulomb. La ley del coulomb describe la interacción entre dos cuerpos cargados y se representa matemáticamente como F igual a K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado, donde F es la fuerza eléctrica entre dos cuerpos cargados, Q1 y Q2. K es una constante del coulomb. La constante del coulomb dice que es igual a 8.99 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb, un coulomb al cuadrado. R es la distancia entre los dos cuerpos cargados. La carga eléctrica se mide en coulomb y está representado con la letra C mayúscula. Diferencia de potencial, también conocida como voltaje, es una medida de la energía eléctrica disponible por unidad de carga en un sistema eléctrico. Se puede entender como la diferencia de energía eléctrica por unidad de carga entre dos puntos de un circuito. El voltaje se mide en voltios y se puede calcular utilizando la siguiente ecuación. V es igual a la diferencia de E sobre Q, donde V es la diferencia del potencial o voltaje, se mide en voltios. E es la diferencia de energía eléctrica y se mide en joules. Y Q es la carga eléctrica que se mide en coulomb. Aquí vemos un diagrama de una fuente de energía, de almacenamiento de energía, que suministra energía a una carga o una resistencia de 8 ohms. La cantidad de voltaje de salida es de 1,5 voltios. Intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente es una medida de cantidad de carga eléctrica que fluye a través de un conductor por unidad de tiempo. Se puede entender como la velocidad a la que fluye la carga eléctrica a través de un conductor. La ecuación que se representa la intensidad de corriente es igual a intensidad es igual a la cantidad de carga sobre el tiempo. La intensidad de la corriente se mide en amperios. Y en la intensidad de la corriente, Q es igual a la intensidad de carga eléctrica que fluye a través de un conductor. Y T es el tiempo durante el cual fluye la carga. La densidad de la corriente. La densidad de la corriente es una medida de la cantidad de corriente eléctrica que fluye a través de una sección transversal de un conductor. Se puede entender como la intensidad de corriente por una unidad de área. La ecuación que representa la densidad de la corriente es J igual a I sobre A,
donde J es la densidad de la corriente, I es la intensidad de la corriente y A es el área de la sección transversal. La densidad de la corriente se mide en amperios por metros cuadrados. Aquí vemos la gráfica de cómo fluyen los átomos de un lado hacia otro por una cantidad en un tiempo determinado. Concepto de resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es una propiedad de los materiales que se oponen al flujo de la corriente eléctrica a través de ellos. Se pueden entender como la dificultad de que un material presenta para permitir el flujo de la corriente eléctrica. La resistencia eléctrica se mide en ohmios y se puede calcular utilizando la siguiente ecuación: R igual a V sobre I, donde R es la resistencia eléctrica medida en ohmios, V es la diferencia de potencial o voltaje, se mide en voltios, y es la intensidad de la corriente que se mide en amperios. Aquí se aplica claramente la ley de Ohm. La resistencia eléctrica depende de varios factores, como la composición del material, de su temperatura, su longitud, su sección transversal. Los materiales con alta resistencia eléctrica se oponen más al flujo de la corriente eléctrica, mientras que los materiales con baja resistencia eléctrica permiten un flujo más fácil. Estos conceptos son fundamentales para la comprensión y el diseño de sistemas eléctricos y electrónicos. La combinación de estas propiedades permite la comprensión y el control de la electricidad, su uso en una amplia variedad de aplicaciones. Es más, mucho gusto, mi nombre es Sadi Galván. Muchas gracias.